Buen día, República, ¿cómo estás en este día jueves del año 2023? Un día en el que vamos a tratar un montón de temas de modo muy intenso en este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Programa que emitimos por CX30, Radio Nacional 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, y tenés la aplicación también, la 30. Programa que emitimos hace 4 años y medio prácticamente, desde nuestra fundación liberal, desde nuestra asociación civil, que es Libertas, la primer fundación liberal del Uruguay, Libertas Uruguay, www.libertas.uy. Ese es nuestro sitio oficial, ese es nuestro sitio de internet, donde ahí te vas a encontrar con un montón de material de altísima relevancia e importancia, con, bueno, una cantidad de dominios en ese sitio web oficial de Libertas UI, Libertas Uruguay, te repito, libertas.uy. Estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? Este programa es una producción, es un resultado de la investigación y de la actividad periodística de Libertas. Y emitimos por CX30 Radio Nacional, y emitimos en nuestro streaming, es decir, tenemos toda esa red tendida, digamos, esas redes sociales en las que vamos trabajando en el día a día esta misión, esta tarea de difundir las ideas democráticas, los principios éticos, los principios filosóficos, los principios jurídicos, todo eso en su conjunto, porque esa es la ecuación: los principios filosóficos, políticos, los principios jurídicos, los principios éticos, que en sí mismo constituyen un orden, un organismo del pensamiento de nuestra civilización occidental, al que le llamamos República Democrática o democracia republicana, asentada en los principios liberales, es decir, en los principios epistémicos, filosóficos, que consagran y reconocen nuestras libertades individuales. Eso que encontramos en las cartas constitucionales de los países republicanos, democráticos, liberales, como lo es el nuestro desde el punto de vista constitucional, pero no así desde el punto de vista de la práctica de gobierno, de la práctica legislativa, inclusive de los actos administrativos. En este programa vamos a tratar todos estos temas porque estamos ya prácticamente de cara a un año electoral que va a ser el 2024. Ya están en campaña electoral los partidos políticos, están en sus internas, están definiendo desde esas campañas políticas que hay en cada interna de nuestros partidos. Esto también se lo explico no solo a la ciudadanía uruguaya, sino a aquellos que nos siguen en otras partes del mundo, para que entiendan cómo funciona el sistema político uruguayo. Es decir, ahora en esta interna, que es una campaña estrictamente democrática, por supuesto, en la que se presentan distintos candidatos con total libertad, todos ellos integrando cada uno de los partidos de nuestro país, y en este caso se está entonces en campaña interna para decidir desde el voto, desde el sufragio, que es nuestro modelo universal de elección, es decir, para definir los cargos electivos, tenemos por Constitución de la República un voto secreto y universal. Es el característico y típico voto secreto y universal de los actos de sufragio, digamos, de los actos electorales que realiza cualquier país democrático. Las famosas elecciones, el sufragio universal a través del voto secreto. Esto va a decidir quiénes quedan como candidatos dentro de cada partido, que constituyen a su vez una coalición. La coalición constituida como tal, digamos que registrada como tal, con nombre de lema o de partido, pero que en verdad es una coalición, es el Frente Amplio. Ahora, desde el otro lado, hay un conjunto de partidos que hacen una coalición electoral, que es distinto. No es una coalición orgánica con sus estatutos internos, un funcionamiento interno de autoridades, y a su vez con elección de esas autoridades dentro de la coalición, en la cual trabajarían los partidos políticos de cara a decidir qué candidatos en la interna de esa coalición habría para proyectar luego a nivel nacional. No, en este caso son partidos políticos que siguen funcionando independientemente como tales,
inscriptos en nuestra autoridad electoral, nuestra autoridad jurisdiccional en lo electoral, como lo es la Corte Electoral, que es la que debe aceptar si se dan todas las, digamos, características, si se dan todos los requisitos formales de inscripción, pero también, tema que acá no se atiende mucho, pero también está previsto por la ley que formula las atribuciones y jurisdicciones de la Corte Electoral, también tiene que revisar y admitir el contenido de principios que deben plantear los distintos partidos políticos, es decir, el contenido doctrinario, qué le proponen al país, desde qué ideología, desde qué doctrina o filosofía política proponen construir al país, le proponen, digamos, un modelo. Eso está bastante difuminado en Uruguay, es prácticamente una especie de práctica inveterada de nominaciones partidarias bajo una tradición que se agota más en el eslogan que en lo efectivamente doctrinario filosófico dentro de los partidos de la coalición de gobierno hoy por hoy, que son los llamados partidos fundacionales históricos del país, sumándose una fuerza nueva que surgió en esta elección anterior, digamos que desbarrancando en ciertos aspectos, descendiendo mucho en su arraigo popular, dadas las formulaciones y la conducta política que ha tenido y los postulados que defiende en materia económica, en materia de modelo económico, por ejemplo, me refiero a Cabildo Abierto, y también en materia, en definitiva, de Estado. Ahora planteando un plebiscito realmente nefasto para la Constitución en cuanto al contenido evidentemente a todas luces inconstitucional. Todo esto lo vamos a hablar con el doctor Rubén Flores de Arquevicius. Él es precisamente catedrático de Derecho Constitucional y también profesor titular de Derecho Público, de Derecho Administrativo en su conjunto, es decir, es un experto en el derecho público, un abogado, por supuesto ya con todo el posgrado docente a nivel de cátedra, y a su vez es un investigador y docente también del derecho informático y de los neuroderechos. Pero vamos a hablar con él en este programa y vamos a hacer un ciclo muy especial, muy particular, con esta eminencia, evidentemente, del Uruguay, con un catedrático investigador, con un montón de libros, conferencias, simposios, ya arriba a su joven edad todavía, porque en el mundo de las ideas, de la cátedra, de la investigación académica, es un hombre joven, que tiene mucho por delante para seguir desarrollando, y ya respecto a lo que desarrolló, que es Rubén Flores de Aquevicius, quien realmente nos honra con su amistad y con sus ganas, con su ímpetu de estar en este programa para aportar lo que él considera que es necesario aportar desde esta tribuna o desde este escenario periodístico, si vos querés. Y eso muy particularmente nos honra al entender y al saber que comulga, digamos, con los principios editoriales, con la línea editorial, con el marco teórico desde el cual nosotros partimos, desde Libertas, y particularmente yo, en esta tarea periodística de difundirle a todos ustedes las ideas, los principios, el marco teórico, la teoría, los fundamentos de lo que es vivir y ver funcionar a un Estado de Derecho que sea una república democrática. Eso se juega con el sistema electoral. Vamos a hablar con el doctor respecto a la importancia, la incidencia que tiene el sistema electoral para la salud, la vida del Estado de Derecho y de una república democrática. ¿Por qué? Porque el sistema electoral apunta a algo fundamental, parece un detalle mínimo, y es ese detalle en el cual está sentado todo el sistema político y, en definitiva, la estructura y el funcionamiento del Estado, aunque te parezca mentira. Es el dispositivo fundamental. Por eso se juega todo cada 5 años en nuestro país cuando vamos por una elección nacional. Se juega todo en cualquier país cuando se va por una elección nacional para elegir cargos a nivel nacional, para elegir nuestras autoridades, quienes nos van a representar por un ciclo, por un lapso, en este caso 5 años en la República Oriental de Uruguay, que no es poca cosa, son 5 años de tu vida. Como diría el doctor Jorge Larrañaga, cada vez que vamos a votar tenemos que entender que esos 5 años pueden ser venturosos o ventajosos o pueden ser un calvario.
pueden ser un calvario realmente en tu vida, son 5 años que podés capitalizar con una calidad de vida o la podés deteriorar. Son 5 años, es mucho en la vida de las personas. Y a su vez esos 5 años, si tienen un mal gobierno, van a repercutir en los años siguientes. Miren lo que está pasando en Argentina, miren lo que pasó en Uruguay. Evidentemente, después de 15 años de un deterioro sistemático de la estructura del Estado, el funcionamiento del Estado y de sus finanzas, de lo económico, el deterioro económico, financiero, el altísimo endeudamiento público al que llegamos, el déficit fiscal tan alto, una alta tasa de desempleo, ya estaba una economía en recesión, promediaban 34 empresas por año desde el año 2016 al 2018 que se iban, cerraban sus puertas en el país. De ahí la alta tasa de desempleo, los seguros de paro que se sumaban, el medio empleo o esa flexibilización que es difícil hacer en nuestro país por un sistema tan cerrado y reglamentarista. Todo eso se va a jugar el año que viene y lo vamos a conversar con el doctor Rubén Flores de Alquevicius, porque en definitiva el sistema electoral, sobre todo en primera vuelta en nuestro país, es el que va a permitir, según el resultado, algo a lo que apuntó con pertinencia y con exactitud el doctor Rubén Flores de Alquevicius. Es un detalle fundamental que no es solo técnico. Desde ese detalle técnico se da entonces la realidad política del país. ¿Cuál es? La gobernabilidad, el principio de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque nos gobiernan en una república, nos gobiernan con leyes, nos gobiernan con la calidad de las leyes que van legislando, en ese poder que es el poder legislativo, pero en connivencia, en conjunción con el poder ejecutivo, porque nuestro país por constitución es semiparlamentario y semi de algún modo presidencialista, es un híbrido, es una combinación entre la actividad legislativa parlamentaria y también la colegislativa del poder ejecutivo. Pero a su vez nos gobiernan con actos administrativos que en muchos casos necesitan quórum parlamentario. Actos administrativos típicos, por ejemplo, quitarle los fueros a un diputado, a un senador, como en el caso de Penades, requieren un quórum determinado y llegar entonces la Cámara de Senadores a decidir a través del quórum que plantea la Constitución, es decir, un régimen de mayorías, un tanto por ciento de senadores tienen que aceptar, por ejemplo, el pedido de la suspensión de los fueros de un senador o diputado, eso es un acto administrativo. Abrir a una comisión investigadora, como hemos visto tantas veces, eso es un acto administrativo, son decisiones administrativas, no se hacen leyes ahí, se decide cumplir con una función, con una competencia que la Constitución le atribuye en este sentido al Poder Legislativo. De pronto en la Cámara de Diputados se decide abrir una comisión investigadora para tal o cual tema, ese es un acto administrativo. Se decide abrir a una comisión especial, eso es otra cosa, una comisión especial que investiga temas de fondo. Por ejemplo, la comisión en los asuntos de educación y cultura, una comisión como por ejemplo en los asuntos de constitución y leyes. Todos esos son actos administrativos que también requieren quórum. Y ni que hablar que requieren quórum, requieren mayorías, las leyes. Es decir, la promulgación de las leyes, las reformas parciales, es decir, derogaciones parciales de alguna ley, que son corregidas, derogaciones totales por otra ley, solamente una ley puede derogar otra ley, solamente una ley puede derogar parcialmente a otra ley, pero se tiene que dar con mayorías legislativas. Solamente un acto administrativo deroga otro acto administrativo, por ejemplo. Todo eso se juega en un acto eleccionario a través de un mecanismo que Uruguay tiene, que es un mecanismo de mayorías, de mayorías y minorías. Dependemos de eso. En verdad la primera vuelta es la más importante, si vos querés. Si bien en la segunda se elige al presidente de la República, y es muy importante si el presidente viene con una voluntad política efectivamente de plan de país o de políticas de Estado que Uruguay urgentemente necesita se instalen, se reconstruya la política de Estado que la Constitución de la República mandata porque está muy desobedecida. Tendría que venir un presidente con esa voluntad
orgánica, programática, para instalar a través de un régimen de mayorías parlamentarias las transformaciones que el Uruguay necesita. Este gobierno, contando con mayorías absolutas, un récord histórico del país, con el 54% de los legisladores siendo oficialistas, no llevó adelante lo que le permitiría ese régimen de mayorías. No desarrolló políticas de Estado, no reconstruyó políticas centrales de Estado que la Constitución mandata, es decir, no corrigió al Estado que nos han legislado paralelo a la Constitución. Nos han legislado desde el Frente Amplio durante 15 años, pero contando con la anuencia, con la complicidad de legisladores de la oposición, han legislado un paquete enorme, grandísimo paquete de leyes que son directamente inconstitucionales. De eso también hablamos al pasar y repasamos algún ejemplo con el doctor Rubén Flores Dapkevicius. Vamos a hablar también con el Guardián de la República respecto a lo que significa cuidar los dineros públicos y qué difícil es establecer gobernabilidad con gente como Carolina Cose. Muy difícil. Un informe especial que hace el Guardián de la República respecto al despilfarro, el derroche de dinero, incremental incluso, que va creciendo progresivamente el derroche de dinero de Carolina Cose con una pésima gestión en cuanto a la ciudad de Montevideo como intendente de Montevideo. Desobediente de la más básica, digamos, responsabilidad pública de funcionario público, de atender a temas de real importancia, dedicada prácticamente todos estos años a su carrera ya presidencial, compitiendo en esa interna del Frente Amplio, hablándole a toda la interna del Frente Amplio, hablándole a la masa de simpatizantes o adherentes que van a votar en esas internas del Frente Amplio de cara al año que viene. Todo eso conversamos con el Guardián de la República. También vamos a sostener una conversación sobre la laicidad, principio de laicidad, José Pedro Varela, la importancia de la enseñanza laica para un Estado y un Estado que pretenda cobijar a su población en sus garantías, en sus libertades, como dice la Constitución, pero a su vez brindarle una enseñanza de alta calidad que califique nuevas generaciones en todos los ámbitos que integran, digamos, el concepto y la realidad de una persona, de habitante, de ciudadano. Todos esos derechos, esas garantías, pero también esas responsabilidades que solo se pueden desarrollar, garantizar a través de esa usina, de esa, si vos querés, empresa o industria de ciudadanía, que es un sistema de enseñanza y solamente tiene una, si vos querés, una tecnología o un principio que garantiza la formación de ciudadanía con ética republicana, de ciudadanía que entiende en el país en el que vive y que está formada para naturalmente colaborar desde sus emprendimientos personales, desde sus convicciones y calidades personales, para colaborar con el tejido social que nos permita a todos elaborar una vida cada vez mejor, de más calidad. Solamente la laicidad en el sentido amplio. El Estado no proponiendo ideología ni doctrina, el Estado abriendo al conocimiento de todas las doctrinas, de todas las ideologías, de todos los sistemas de ideas, pero fundamentalmente de la ciencia, del conocimiento verdadero, de lo que ha acumulado y capitalizado la ciencia de nuestra civilización, de nuestra humanidad, a la fecha, los conocimientos científicos en todas las disciplinas científicas, desde las grandes áreas categorizadas como las ciencias exactas, por un lado, física, matemática, lógica, matemática, y todas las que descienden de esas ciencias exactas o duras, y por otro lado, también están las ciencias experimentales o las ciencias biológicas, que ahí tenés, bueno, la química, la bioquímica, la física, biofísica, etcétera, todas las ciencias también ahí con sus disciplinas y profesiones y las ciencias humanas, ¿no? Ahí tenés el derecho, la economía, la historia, la sociología, la antropología, etcétera. Todo eso, la filosofía científica epistémica, todo eso hablamos con la doctora Grisel Pereira. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y luego hago un apéndice respecto a este personaje llamado Carolina Cose para que ustedes entiendan que es muy difícil
lograr gobernabilidad. Y si acaso esta gente fuera la que nos gobierna, directamente no va a existir la gobernabilidad, sino que va a existir la totalitaria idea o la autoritaria idea de imponer un modelo de país que precisamente es todo lo contrario de lo que acabo de decir en esta introducción. Quédate ahí, vamos a una pausa, Maxi, y ya volvemos.